La verdadera historia de Ed Gein, el carnicero de Plainfield. 1957, Plainfield, Wisconsin, un pequeño pueblo de 800 habitantes. Pero pequeño no significa tranquilo. 3 años antes había desaparecido... no pare bola, ¿qué año dijo? 1957, Okay. Plainfield, Wisconsin, un pequeño pueblo de 800 habitantes. Pero pequeño no significa tranquilo. 3 años antes... ¿Cómo? Repítelo. Pero pequeño no significa tranquilo. Otra vez. Pequeño no significa tranquilo. Ok. 3 años antes Se parece a caudar esta dólar. había desaparecido... Que estamos viendo una historia, pues un documental, una vaina. No puedo ver un coño de la madre ahora. Ahora tú, o sea, tú quieres que yo vea lo que a ti te dé la puta gana que yo vea mi maldito canal. Son unos mangos para los cochinos y ella es mi amiga. ¿Qué pasó? sido la dueña de un bar y ese mismo año acababa de desaparecer la dueña de la única ferretería del pueblo. Marico, ¿por qué las fotos viejas siempre son tan ñeras? O las fotos en este tipo de documentales de asesinos y vainas. Que tú, marico, what the fuck? O sea, De la única ferretería del pueblo. En ese pueblo, uno ni siquiera después de muerto podía estar tranquilo. En los últimos años el cementerio local había sido profanado incontables veces. El 16 de noviembre, la policía fue a investigar al ermitaño del pueblo, un hombre que tenía fama de usar calaveras como decoración y al que habían visto en el cementerio local. Esperaban encontrarse con un asesino, pero lo que el primer santero, pues, y vaina. Marico, que por cierto, hallaron fue algo mucho más aterrador. Vestimenta y decoraciones hechas... what the fuck. Yo puedo estar mostrando esto. Bueno, si me banean, me banearon. ¿Qué coño? Par de tetotas, hijo de puta. Mamá huevo. Bueno, si está en un video de YouTube, par de tetas. Mierda. con piel humana, cráneo... Es piel humana. O sea, son unas tetas reales. Mierda. Las primeras que veo. Cráneos que funcionaban como tazas e incluso Perdón, mamá huevo. Por cierto, marico, yo tengo... ¿Qué coño estoy viendo? ¿A que dónde puse pausa? Mamá huevo, tengo una caraja en mi WhatsApp, la prima de un pana mío, que la bicha vende velas. Pero, o sea, son literal unas bolitas. Son literal unas velitas. Que es la silueta de una mujer. O sea, es literal, huevón. Que sí, que el torso de una jeva así, marico. Tetas y todo así, marico. Una dicha divina. Una vela. ¿Qué es eso? ¿Por qué tú? O sea, ni siquiera por qué tú lo venderías. ¿Quién coño te compra esa mierda? hechas a partir del rostro de mujeres. Se trataba... ¿Perdón? Incluso máscaras hechas a partir del rostro de mujeres. Se trataba de la casa del hombre que inspiraría películas... Bueno, claro, es que para hacer máscaras, o sea, ¿qué significa tener una máscara? Tener doble cara, ¿verdad? ¿Qué mejor para eso que arrancarle la cara a una mujer? Excelente, apoyo. A partir del rostro de mujeres. Se trataba de la casa del hombre que inspiraría películas como La Matanza de Texas, Psycho o El Silencio de los Corderos. Su nombre era Ed Gein, el carnicero de Plainfield. Mierda. Y el bicho hizo todo eso, marico, no, huevona. Edward Gein nació en 1906 en la pequeña ciudad de La Crosse, Wisconsin, pero aún más pequeña era Plainfield, la localidad a la que se mudaron unos años después, cuando su padre vendió la pequeña tienda de abarrotes que tenía en la ciudad y compró una granja. Esta es Augusta... ¿Qué son abarrotes? Plainfield no es la isla... No, Springfield, coño de tu madre. Esta es Augusta Gein, la madre de Edward. Si os da un poco de mal rollo, no estáis equivocados. Era luterana, cosa que no sería problema, de no ser porque llevaba su luterana. fanatismo religioso a extremos. Decía que todas las mujeres eran potencialmente prostitutas, menos ella, supongo, y le encantaba Apoyo. leer la Biblia, pero no la parte de Jesucristo que dice que hay que amar al prójimo, sino capítulos del Génesis como la destrucción de Sodoma y Gomorra o escenas un poco gore como las del Apocalipsis de San Juan. George Gein, Toda puta. ¿Sabes qué? Aquí salió el temacho. el esposo de Augusta, también era luterano. Buenas, desnúdense. Los vecinos decían que quien no lo conociera diría que es un pastor de la iglesia, pero nada más lejos de la realidad. Lo cierto era que George era un tío alcohólico que constantemente se desquitaba pegándole a Augusta y que tuvo problemas con la familia de su esposa. Él Mi ídolo. regentaba una pequeña tienda de abarrotes en La Crosse, pero como era un incompetente, todo lo tenía que llevar la mujer, Augusta. Como Augusta pensaba que La Crosse Este se ha arrecho, o sea, ya va.
Tú eres el bicho más bandera del mundo. O sea, vives en una época que me está hablando de que como 1900 y algo, donde se supone que el hombre era la vaina más arrecha del mundo, ¿no? Y la huevonada. De paso eras alcohólico, de paso desquitabas tu vida entrando la coñazo a tu jeva y todavía la mierda a la que eras dueño tú, tu bodega, eras tan basura que te lo tenía que llevar a la jeva, a la que, o sea, no bueno. No, bueno, y todavía estará las jevas que dicen, ay, ojalá encontrarme un hombre que ame como amaban antes. Pero como era un incompetente, todo lo tenía que llevar la mujer, Augusta. Como Augusta pensaba que Lacrosse era la pecadora ciudad de Babilonia o la Sodoma que sería destruida, y ella se había convertido en la matriarca de la familia, decidió que debían recoger sus bártulos e irse a vivir al campo, en pleno... Bártulos, marico, ¿qué son estas palabras? En fin, la cosa no cambió demasiado. George siguió bebiendo y desquitándose con ella, mientras que ella se desquitaba con sus hijos. Era una madre inflexible y muy exigente, que no temía en educar a Ed y a su hermano Henry con más palos que zanahorias. Cuando se mudó... ¡El de Cars! Vaya, vale, Doc Hudson ahí, ¿qué hace? Ed tenía 7 años. Solo podía salir de la granja para ir a la escuela. La granja tenía poco menos de 1 kilómetro cuadrado y tenía un gallinero, un granero y... Señores, porque estamos viendo un documental de un bicho que hizo probablemente las atrocidades más cabillas de la puta historia y estamos cagados de la risa haciendo chistes? Vamos a ver la vaina en serio, ¿vale? Comportémonos. La granja tenía poco menos de 1 kilómetro cuadrado y tenía un gallinero, un granero y una casa de 2 pisos en forma de L. Desde niño, Ed Gein era muy apegado a su madre y no veía defectos en ella. Una vez, mientras se balanceaba en las escaleras de la casa, sintió que una fuerza lo arrastraba hacia abajo y perdió el equilibrio. La fuerza era la mano de su madre, que lo miraba con una mezcla de rabia y decepción. Ed empezó a llorar y pensó demasiado en qué había hecho mal para decepcionar a su madre, sin darse cuenta que fue ella quien casi lo hizo caer. En Plainfield había católicos, baptistas y metodistas, pero no había luteranos. Por supuesto, para Augusta solo había una verdadera fe, la luterana. Entonces decidió que no valía la pena hacer amigos en el pueblo y sus 2 hijos se criaron como ermitaños. No hizo amigos porque cada vez que empezaba a amistarse con alguien, le comentaba a su madre y ella buscaba 1000 excusas para que no siguiera con esa amistad. Y Ed seguía los consejos de Augusta a rajatabla, por lo que estuvo muy aislado desde pequeño. Pero, a ver, ya va. A todas estas, ¿qué es lo de luterana? La luteraneo, la verga esa que está diciendo que era la mamá Augusta. Estoy entendiendo que la caraja trataba al carajito así porque llevaba muchos extremos su religión. Pero, o sea, ¿por qué según ella su religión no permitía que el carajito tuviera amigos? No entiendo. Ed Gein estudió hasta 8º grado en el pueblo y no era especialmente excepcional. Como en la casa leían mucho la Biblia, la asignatura en la que más destacaba era el inglés, que para nosotros sería lengua, y el gusto por la lectura lo acompañaría en su soledad durante toda la vida, e incluso lo impulsaría a cometer algunos de sus crímenes. Y así fue como se hicieron adultos. Ed siempre estuvo más cerca de la casa, mientras que Henry era más independiente. Lograron librarse del reclutamiento de la Segunda Guerra Mundial, pero no de la muerte de su padre. George Gein murió en 1940 tras años de alcoholismo y de vivir con un... Me gustaría saber, o a lo mejor supongo que lo dirán en el video, ya que me está nombrando también de Henry, que es el hermano. Los 2 hermanos bajo la misma crianza, ¿los 2 se transformaron en unos monstruos o fue nada más Edward? Eso es lo que yo quisiera saber, ¿sabes? Una familia que lo odiaba. 4 años después vendría otra tragedia que pudo haber sido premeditada. De acuerdo a la versión de Ed Gein, el 16 de mayo de 1944, Henry empezó a quemar los alrededores de unos pantanos que se encontraban cerca de la granja. Los incendios controlados son una práctica relativamente común para los agricultores en esa zona de Estados Unidos, pero el incendio se descontroló. Según los vecinos, fue Ed el que inició el incendio y Henry fue a ayudar cuando el fuego se expandió. Ed admiraba a su hermano mayor, era un tipo mucho más independiente que trabajó en distintos oficios como jornalero hasta que se convirtió en contratista de reparación de carreteras. Por eso Henry era un hombre que conocía mucho más mundo y que poco a poco dejó de compartir las ideas de Augusta. Además de eso, pensaba que la relación entre su madre y su hermano era demasiado apegada. En varias ocasiones, Henry decía que su madre no tenía razón y eso a Ed no le gustaba demasiado. Incluso llegó a decir que Ed no debía estar tan unido a su madre. Cuando esto ocurría, la admiración de Ed se transformaba en odio hacia su hermano. Cuando el incendio finalmente se apaciguó, Henry había desaparecido. Es que hay una vaina
muy candela. Yo suponiendo desde mi punto de vista aquí, como cualquier pedazo de mamahuevo que no conozca no conoce absolutamente nada sobre el tema, me parece que es un carajito que obviamente creció en un ambiente muy tóxico. La única manera en la que él creía que podía tener la aprobación de su mamá era ser así. Literal se transformó en una locura. Cuando el incendio finalmente se apaciguó, Henry había desaparecido. Los vecinos formaron un grupo y empezaron a buscarlo. A pesar de que Ed Gein admitió que no sabía dónde estaba su hermano y que por eso necesitaba un grupo de búsqueda y rescate, cuando llegaron al área afectada, Ed los llevó directamente al cuerpo fallecido de su hermano. El cuerpo estaba lleno de hollín, pero no estaba quemado en ninguna parte. La cara tenía unos cuantos moratones. El sheriff preguntó a Gein por qué sabía exactamente dónde estaba el cuerpo de su hermano, y este le respondió que simplemente así son las cosas. Lo mató, ¿no? Creo que todos estamos claros de esa mierda. El médico forense determinó que no era necesario hacer una autopsia, pues era más que evidente que Henry Gein había muerto por el humo del incendio, y años después todos pondrían en duda que se tratara de una muerte y no de un asesinato. Pero no hay pruebas concluyentes que determinen que Ed Gein matase a su propio hermano. Antes de continuar, sé que a muchos os están encantando estos vídeos de True Crime que estamos haciendo, y todo esto gracias a Mystery, el patrocinador de esta serie. Tu puta madre, porque a mí no me está suscribiendo nadie, digo, sponsoreando esa mierda. Un año después de la muerte de su hermano, la madre de Ed enfermó. Empezó a dolerle la cabeza y la espalda. Ed la llevó al hospital y la acompañó durante varias horas. El estado de Augusta empeoró tan rápidamente que fue necesario movilizarla con silla de ruedas en el pequeño hospital de Wild Rose. Pero finalmente murió de un infarto. Tras la muerte de su madre, Gein empezó a degenerar. De repente se había quedado solo en el mundo y como de pequeño no se le permitió desarrollarse normalmente, no tenía las herramientas para poder sobrellevar el luto, socializar con los vecinos del pueblo o incluso buscarse una novia. En realidad nunca tuvo las herramientas. Su madre siempre le había dicho que todas las mujeres eran pecadoras y de adulto apenas podía hacer amigos. Cuando Augusta murió, Ed tenía 39 años y era un solterón que tenía fama de loco por adornar el porche de la casa con calaveras que, según él, le había traído un primo de un campo de batalla de la Segunda Guerra Mundial. Una vez que... 39, marico, bueno, es que... no sé cómo... O sea, creo que es evidente que el carajo creció con un trastorno demasiado hijueputa, pero, coño, ¿hasta qué nivel tan caimán tuviste que tener este trastorno o lo que sea que tú tuvieras por tu mamá, que a los 39 años todavía seguías encasillado en ese peo, marico? Qué locura. De bola, o sea, llegó un punto de no retorno, pues el bicho se trastornó, se volvió loco y qué coño, y adornaba la casa con calavera. Y de paso que esa excusa y que no, me la trajeron de la Segunda Guerra Mundial, o sea, marico. O sea, marico, ¿tú crees que si a mí me traen una gana de la... O sea, no me importa, no lo voy a decorar con esa mierda. O sea, no lo hace menos raro, mamagüevo. Según él, le había traído un primo de un campo de batalla de la Segunda Guerra Mundial. Una vez que murió Augusta, lo primero que hizo fue cerrar las partes de la casa en las que solía moverse su madre, su habitación, la cocina y el piso de arriba. Se limitó a vivir en la parte de abajo de la casa, a la que llamaba cocina de verano. Tras años de vivir con una madre que era extremadamente estricta con la limpieza, Ed empezó a traer cosas a la casa y a guardar cualquier tontería. Por ejemplo, en un bote de vidrio guardaba chicles usados y en otro las uñas que se cortaba. A esto se le llama síndrome de Diógenes o síndrome de acumulación. Suele afectar a personas de más de 60 años que pierden a su pareja o a un familiar cercano y es más común en personas que ya tienen problemas neurológicos. De esas condiciones, la única que no cumplía Ed era la edad, pero a sus 40 años no estaba tan lejos. Tras varios meses, Ed no había superado el luto, así que fue por la noche al cementerio para desenterrar el cadáver de su madre. Se encontró con que la tierra estaba dura, extremadamente dura. El suelo del cementerio era mucho más arenoso que el de la granja, y si pasaba el tiempo suficiente, era bastante difícil desenterrar a alguien. Para entonces también había empezado a leer historias extremadamente sensacionalistas sobre los crímenes de guerra nazis, cómics de terror y libros de anatomía humana. El Gein, que había crecido leyendo la Biblia, ahora se había convertido en un lector consumado. En muchos de estos... Y vamos a la misma mierda, ¿no? Del bicho leyendo todo lo que estaba leyendo, después dijo, coño, pero yo quiero saber cómo sería esa mierda en la vida real. ¿Qué pasa si yo agarro y analizo? Coño, ahora que yo estoy leyendo anatomía humana, me da por qué pasaría si yo le saco los ojos a una persona.
y por ahí se metió mal parido, o sea. Sido leyendo la Biblia, ahora se había convertido en un lector consumado. En muchos de estos cómics se podía ver a personajes monstruosos y a muertos vivientes con partes de la piel desgarrada. Los cómics, que trataban de exhumaciones y robo de cadáveres, eran sus favoritos. Los libros de anatomía eran un poco menos explícitos, pero también le provocaban cierto morbo. Pasó un tiempo hasta que Gein tuvo una idea: revisar las esquelas de los diarios para saber cuándo moría alguien. Si se trataba de una mujer en sus 50 o de la edad de su madre, el hombre metía una pala en el maletero, encendía su coche y conducía por la noche. La idea era profanar las tumbas. El cuerpo aún estaba fresco y la tierra arenosa del cementerio de Plainfield no se había endurecido, pero en el pueblo morían muy pocas personas, y si se trataba de mujeres con el perfil que buscaba Gein, aún menos. A partir de entonces empezó a visitar otros cementerios del condado. Él mismo admitió que Creí más bien que me iba a empezar a decir que empezó a matar gente porque se muere poca gente en esta mierda, voy a pelarlas yo. Gein, aún menos. A partir de entonces empezó a visitar otros cementerios del condado. Él mismo admitió que visitó los cementerios unas 40 veces y que en casi todas las ocasiones se iba con las manos vacías. A pesar de eso, se dice que profanó entre 7 y 10 tumbas. Para 1950, 5 años tras la muerte de su madre, Ed Gein se había apartado casi totalmente de la sociedad. Solo se lo veía fuera de la granja por dos razones: algún trabajo ocasional o bebiendo en la taberna de Bancroft, un pueblo a 12 kilómetros de su granja. Pero Gein no bebía sin control ni se emborrachaba. Pedía una cerveza y la bebía poco a poco. Beber demasiado era un pecado. Eso lo recordaba perfectamente porque era el pecado que se había llevado a su padre. En realidad iba a ver a Mary Hogan, la dueña de la taberna, una mujer gorda de mediana edad que, según las malas... Pero porque tú mensajes no... Espero que para la historia sea totalmente necesario saber el detalle de que era una mujer gorda y que de paso lo dijeras así, una mujer gorda, porque lo dijiste con entonación despectivo, hijo de puta. Si ese malparido detalle no es una vaina, como que el bicho, no sé, marico, se la gozó un mundo y la descuartizó por ser gorda, yo espero que no me hayas dicho esa mierda por decirlo. Iba a ver a Mary Hogan, la dueña de la taberna, una mujer gorda de mediana edad que, según las malas lenguas del condado, se había divorciado 2 veces. Cuando Gein veía a Mary Hogan pensaba en la difunta Augusta, pero también le repugnaban las diferencias que tenía la tabernera con su santa madre. Dios se la había llevado a ella cuando pudo haberse llevado a Hogan. La tarde del 8 de diciembre de 1954, un granjero fue a la taberna, pero no encontró a Mary Hogan. En lugar de eso, había un camino de sangre seca que llegaba hasta el aparcamiento. La policía empezó a investigar, pero casi 3 años después del crimen, seguía sin resolverse. Con las pocas personas que solía socializar Gein, era con otros granjeros que lo contrataban ocasionalmente y con algún que otro vecino. Un día, después de la desaparición de Hogan, le dijo a uno de ellos: Mary Hogan no está desaparecida, está enterrada bajo mi granja. Es que claro, marico, no socializa, weón. El bicho no... ¿Cómo coño va a saber ocultar una mentira? Y vamos a lo mismo, es un carajo. Coño, al menos lo que yo pensaría es que desde la mamá ya se le nota que el bicho, no sé si la palabra es aprecia, pero tiene como cierta obsesión con tener atención, ¿no? Con que lo vean, o al menos... Por eso es que a mí me parece, y lo que dije antes, por la manera en la que trataba a la mamá. Y de bola, si ahora todo el mundo está alborotado porque la caraja se perdió, el bicho va a salir a decir: fui yo, de bola. Le dijo a uno de ellos: Mary Hogan no está desaparecida, está enterrada bajo mi granja. Hizo esto en varias ocasiones con otros granjeros, pero todos pensaban que simplemente era una broma pesada de las que acostumbraba a hacer Gein con su humor de ermitaño y tío raro. El 16 de noviembre de 1957, casi al final del otoño, comenzó la temporada de caza de ciervos. Bernice Warden era la dueña de la ferretería de Plainfield. Era una mujer de mediana edad que tenía un hijo. Pero a ella no le dices que era una mujer gorda, hijo de puta, porque a todas estas, a la otra tampoco, no tenía un coño a la madre que veía que fuera una mujer gorda, malparido. Sheriff llamado Frank, y que justo ese día se había ido a cazar ciervos. Cuando volvió por la tarde a la ferretería, no encontró a su madre. La ferretería estaba sola y había un reguero de sangre en el suelo. Llamó a sus compañeros de la policía y mientras estos llegaban, revisó la tienda a fondo. Encontró un papel en el que estaba escrito el nombre de Ed Gein y unas balas de rifle. Frank supo inmediatamente quién era el culpable. Unas horas después, la policía del condado llegó a la granja de Ed Gein. Después de tocar un rato, no lo encontraron en casa. Fueron a la casa de unos vecinos. Ya vamos a empezar con estas guacamayas de mierda. Que eran los únicos a los que Gein solía visitar. Los policías lo encontraron ahí y empezaron un interrogatorio que se alargó durante horas, hasta que no pudo mantener su coartada y lo arrestaron. Ya era de noche.
Después de arrestar a Ginn, entraron a la casa por la cocina de verano. Uno de los policías entró con una lámpara de queroseno, dio un par de pasos y de repente sintió que algo lo tocaba. Encendió la luz de la linterna y se encontró con un cuerpo destripado y decapitado. Era Bernice Worden y aún faltaba por revisar el resto de la casa. Mamá huevo. Mamá huevo. Voy a dejar la repita para mañana. Ya he dicho que Ginn probablemente padecía el síndrome de Diógenes y que además tenía un bote lleno de chicles usados, pero eso era lo más inocente que encontraron ahí. Era difícil caminar porque el suelo estaba lleno de basura, cómics y libros viejos, botellas, periódicos, herramientas, latas y restos de comida. El fregadero estaba lleno de arena y ciertos objetos daban mal rollo. Se trataba de dentaduras totalmente amarillentas puestas en ciertas partes de la casa como piezas de cerámica china. Pero mientras más avanzaban, el asunto se ponía aún más macabro. En una parte de la cocina encontraron lo que parecía, en principio, un plato hondo de sopa, pero en realidad se trataba de una calavera. Otras calaveras adornaban los pilares de la cama de Ed Gein. En el comedor hallaron 4 sillas con la espaldera hecha con tiras de piel. No tardaron mucho en darse cuenta de que se trataba de piel humana. Objetos de este tipo: una lámpara, unos brazaletes, un tambor, una papelera y la funda de un cuchillo. Todo hecho con piel humana. Y yo comiendo pata con carne. Está buena la carne molida. Mierda, marico, coño es su madre. También había un cinturón hecho con pezones de mujer. Cinturón hecho con pezones de mujer. Coño, número 1. Quiero uno. Voy pegado. Número 2. What the fuck. ¿Cuántas jevas? Coño, pero... ya va, un momento. Veamos el diseño. Si el bicho hubiera matado a una loca de esas que de pezón tienen esa areola de este maldito tamaño de una panqueca, no la puede poner ahí. ¿Y qué haces con eso? Lo pone, bueno, lo hace un portavasos. Ok, listo. Fue una noche larga para los policías y los especialistas forenses que estaban en la casa de Gein. En una caja de avena había 4 narices, mientras que en una caja de zapatos encontraron 9 vulvas disecadas. ¿9 qué? Mientras que en una caja de zapatos encontraron 9 vulvas disecadas. Había una que estaba menos seca que las demás y tenía restos de sal en ella. Era ¿sal? ¿Qué? El bicho tenía unas cucas disecadas ahí, le echaba sal y la lamía para que tuviera sabor. No entiendo. La de Bernice Worden. También encontraron una especie... ¿Y cómo tú sabes que era de ella? ¿Cómo coño descubren que era de ella? De chaleco hecho con piel de torso femenino, totalmente disecado y curtido, como si se tratara de una chaqueta cazadora. Había varias máscaras que colgaban de las paredes como trofeos de caza, pero en realidad estaban hechas con los rostros de varias mujeres. Uno de ellos era todavía identificable: el de la tabernera Mary Hogan. Era como si Ed Gein quisiera hacerse una especie de traje con los pieles de los cadáveres que profanaba. El corazón de Bernice Worden estaba dentro de una bolsa. Marico, no me tenías que poner una puta cinemática de un carajo tejiendo cuando me estás hablando de esta mierda, malparido. De los cadáveres que profanaba. El corazón de Bernice Worden estaba dentro de una bolsa de plástico cerca de la caldera, mientras que la cabeza estaba en otra bolsa de plástico en el suelo y estaba empezando... Marico, la vaina está pixelada, pero igualito se nota bandera la forma de la cara, malparida sea. A ser tratada para ser disecada. Cuando subieron a la parte de arriba de la casa, encontraron un escenario muy distinto. Todo estaba lleno de polvo, pero lo que vieron era que Ed había mantenido de alguna forma el orden de todos los objetos del lugar para respetarlo como si fuera un templo. Todo estaba exactamente como lo había dejado su madre, es decir, no había sillas tapizadas con piel humana, no había cráneos, no había nada siniestro, pero todo estaba exactamente como lo había dejado su madre. Gein fue recluido en la cárcel del condado y una semana después fue procesado por un cargo de asesinato. Para evitar la prisión... ¡Un cargo! Él mismo se declaró inocente por enajenación mental. Vamos, que dijo que estaba loco y que por eso era inocente. Los psiquiatras le diagnosticaron esquizofrenia, así que finalmente le mandaron al hospital psiquiátrico de Mendota, en la ciudad de Madison, y ahí le hicieron un test de cociente intelectual. Y a diferencia de otros asesinos que hemos tratado en el canal, como por ejemplo Ed Kemper, Ed Gein no era ni un genio, ni un superdotado, ni nada. Dio una puntuación
bastante promedia y ya está. Unos meses después de ser apresado, algunos vecinos del pueblo decidieron quemar la granja de Ed Gein para evitar atraer a esos turistas un poco morbosos que se interesan demasiado por los asesinos. No les habrá funcionado muy bien porque hoy en día hay páginas web como esta que te recomiendan 6 lugares para visitar en Plainfield, un pueblo que no sería conocido de no ser por Ed Gein. Gein estuvo recluido en el hospital psiquiátrico hasta 1968, cuando otros psiquiatras concluyeron que estaba sano y que de hecho podía ser procesado por la justicia, que finalmente lo declaró culpable. Este apeló nuevamente Mamá huevo, como 30 años después, huevón. con el mismo argumento, que no estaba en sus cabales cuando asesinó a Bernice Worden, el único caso por el que se le acusaba, y la apelación procedió. Ajá, y todas las otras, o sea, no entiendo. ¿Sabes qué es una era que a mí me arrecha, marico? O sea, yo entiendo perfectamente que hoy en día, y por eso es que habían tantos asesinos seriales antes y toda esta cosa, porque obviamente el sistema de la justicia antes era, entre comillas, más peludo y que hoy en día es muchísimo más fácil encontrar pistas y tecnología y toda la huevonada, investigar a alguien, hacer trabajo de detective, todo es mucho más traqueable, lo entiendo. Pero mamá huevo, conseguiste una casa llena de barbaridades y tú me vas a decir a mí que no, solo tenía un caso por Bernice Worden. Coño de tu madre. Y marico, el cinturón con los pezones te lo dice todo, mal parido. Me estás cagando, ¿no? O sea, marico, el coñísimo de tu madre. O sea, no, y pasaron como 30 años, 40, qué sé yo, cuántos putos años pasaron desde que el bicho está ahí en esa paja. Y me vas a venir a decir a mí, mamá huevo, que a día de hoy, bueno, a día de hoy no, para este momento todavía el bicho tenía solo un puto cargo. No sean incompetentes, coño de la madre. Y tenerlo en un hospital en un hospital psiquiátrico. ¿Para qué, huevón? Quiébralo. Cuando asesinó a Bernice Worden, el único caso por el que se le acusaba, y la apelación procedió, así que pasó hasta el fin de sus días en el hospital psiquiátrico de Mendota. Gein murió de cáncer de pulmón en 1984. Fue enterrado junto a sus familiares en el cementerio de Plainfield, pero alguien robó la lápida en el año 2000. Él mismo admitió que asesinó a Mary Hogan y aún así no fue procesado por tal cargo. Lo que ocurrió fue que la corte, en este caso del condado de Waukesha, no lo incluyó en el caso porque eso subiría los costes del propio caso y eso era algo que una corte rural del medio oeste no podía permitirse. También se sospechaba que Gein fue el autor de la muerte de otras 4 personas que fallecieron en extrañas circunstancias, pero nunca se encontraron pruebas concluyentes o materiales de que él lo hubiera hecho. Además de los asesinatos de Hogan y Worden, así como la presunta responsabilidad que tuvo en la muerte de su hermano, Gein profanó 9 tumbas de mujeres recién enterradas y conservó partes de sus cuerpos de la manera más horrenda posible. A Gein lo han llamado el Ghoul, el demonio y el carnicero de Plainfield. La manera sádica con la que despellejaba a sus víctimas se volvió parte de la cultura popular de Estados Unidos. Si habéis visto El silencio de los corderos, recordaréis que se busca al asesino en serie Buffalo Bill, que asesinaba a mujeres para vestirse con su piel. Bueno, pues está inspirado en el mismísimo Ed Gein, y antes de ser una película. Eso me parece tan macabro que hagan personajes en películas o vainas basados en una vaina como un hecho real así. Marico, es como... ¿Se acuerdan de lo que pasó y toda la polémica que fue cuando salió el documental de Jeffrey Dahmer? Y todo este peo, o sea, mamá huevo, ¿por qué coño yo tengo que estar en Halloween y ver a un carajito disfrazado de un carajo que hizo ese tipo de mamagüevada? O sea, marico, no sean enfermos. No sean enfermos. Y yo, la verdad, con toda la razón del mundo, a las familias, sobre todo, que sufrieron lo que ese carajo hizo, marico, ¿por qué le sacas un documental, huevón? Porque quieras o no, lo estás glorificando de alguna manera, huevón, haciendo saber todo de su maldita vida y toda esa paja, idealizándolo, exacto. O sea, marico, el coñísimo de tu puta madre, huevón. Como esta mierda, me da rechera. Fue un libro. Ocurre lo mismo con Psicosis, en la que Norman Bates es un chico tan obsesionado con su madre como el propio Gein. Si os gustan las historias de True Crime y de asesinos en serie, os recomiendo encarecidamente que vayáis a ver ahora mismo la historia. No voy a ver a nadie, hecho. En fin, me parece total, marico, creo que es genuinamente el peor caso que he visto en mi vida. O sea, en cuanto a ser directamente macabro, sí, marico. En cuanto a ser directamente macabro, sí, directamente de querer ser un completo hijo de puta, esto es lo peor que he visto en mi vida. O sea, y mira que he sabido de casos, de asesinatos, de huevonadas, de crímenes y todo este peo. Marico, esto está otra cosa. A ver, muchachos, siguiente videito.